Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Hola, netas madres, ¿cómo andan el día de hoy? Pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras y de nosotros nos hemos quejado de los médicos, ¿no? O sea, que decimos que ven la muerte un poco, pues ya más bien como normal y ya te tratan como res en el hospital. Hoy tenemos un invitado súper especial que se llama el doctor César Rojas, y el doctor nos viene a contar cómo ve la muerte él, y yo en lo personal quiero transmitirles, pues se los he dicho en las entrevistas pasadas, mi hermano falleció hace un par de días, y entonces el doctor nos atendió muy bien a mi familia y a mí, pero especialmente a mi hermano, porque en ningún momento trató de forzar su máquina en el sentido de que mi hermano ya estaba muy mal y no fue de que vamos a hacerle más cosas, ¿no? O sea, como que respetó su voluntad de algo que él quería, y para nosotros fue muy importante. Entonces, cuando yo lo conocí, le dije, te tengo que invitar a La Neta Madre porque esta calidad humana es lo que deberían de tener todos los doctores. Entiendo que tienen muchísimos casos, ¿no? Y ven la muerte en cada esquina, pero creo que cada vida es valiosa y cada vida necesita tener un respeto. Y por eso, doctor, muchas gracias. Gracias por estar en La Neta Madre. Gracias por lo que hizo por mi hermano. Un honor, gracias. Y querría yo preguntarte, aprovechando este tema, ¿cómo ve la muerte usted? Bueno, háblame de tú. Pienso que es un tema muy complejo, es un tema que a todos nos incomoda un poquito. Seas médico o no seas médico, es un poco incómodo de repente hablar de eso. Nunca te terminas de familiarizar del todo por más expuesto que hayas estado a ella. Es un tema muy interesante y para mí siempre ha sido un tema pues muy apasionante porque también pues mi objetivo inicial como médico es ayudar a los pacientes a mejorar clínicamente. O sea, yo quiero que los pacientes estén muy bien, pero también quiero entender ese punto de no retorno. Nosotros sabemos, tú, yo, todos los que estamos acá, todos, tu auditorio, etcétera, todos vamos a fallecer. Es un hecho. Uh-huh. Es difícil de repente tomar esa conciencia de que pues no somos infinitos y en algún momento todos nos vamos a ir de aquí. Entonces, creo que vale la pena reflexionar un poco sobre eso. A veces la vida, sabes, es súper caótica, ¿no? Miles de actividades por todos lados y de repente no hay mucho tiempo como para pensar 2 segundos en ese tema. Entonces, yo pienso que vale la pena, así como muchas veces le rendimos honor a una vida, también a ese punto específico como de respetar la muerte, ¿no? Es una situación pues delicada, es una situación pues a veces un poco incómoda, pero necesitamos, yo pienso que retomar este tipo de temas en las conversaciones, y bueno, qué bueno que tú lo estás haciendo, y porque solamente hablando de ello es como lo podemos tratar de entender un poco más, yo pienso. Cabe recalcar que el doctor Rojas se especializa en cuidados críticos, ¿cierto? Es correcto. La gente que se encuentra en cuidados críticos es, como su nombre lo dice, me supongo que está en un estado bastante delicado. Sí. Sin decir que están en fase terminal, ¿no? No, para nada. O sea, ahí no. O sea, un paciente en estado crítico, hace una semana salí a comer con uno de mis antiguos pacientes. Me invitó a un restaurante y el cuate perfecto. O sea, tenían una vida normal como tú y yo. Estuvo muy grave en algún momento en la terapia intensiva, estuvo súper delicado. Su vida estuvo en algún momento en riesgo. Pero bueno, con paciencia, con cuidado, con atención, lo sacamos adelante y ahorita está llevando a cabo su vida de manera normal. Entonces, siempre existe la posibilidad de que no sea así, ¿no? O sea, estamos aquí platicando y de repente me da una arritmia y bueno, me muero, ¿no? O sea, como todos los pacientes. Pero la intención de una terapia intensiva es pues ayudar al paciente a mejorar sus características de salud, y si en algún momento no logramos pues mejorarlas, identificar también cuándo pues ayudarlo a estar más cómodo también. Yo tengo una duda. Yo veo al doctor Rojas y seguramente ustedes también, y lo ven muy joven, ¿no? Es un doctor muy joven, ¿no? Y
me preocupa que te vayas a malear, la verdad. O sea, yo a lo que voy con lo que comento del tema de la muerte es que en el transcurso de los años, bueno, no, de estos 2 años que mi hermano estuvo ahí, hubieron de todo tipo de doctores, claro, ¿no? Y habían unos doctores que eran como sumamente fríos y claro, sumamente... Luego me comunicaba mi cuñada que, pues que la verdad... no tenían la mejor conversación, o sea, la mejor comunicación, claro, y de pronto pues que te empiezan a ver como uno más del millón de, ya se va, tiene esto, pues ya, ¿no? Entonces, contigo fue diferente. ¿Cómo le haces tú para que cada vida valga para ti, no? Porque hay mucho, suena tonto, pero la mayoría de los doctores se acostumbran a tener enfermos y muertes y ya es como, ya, desáusenlo, bye, ya sabes, o sea... ¿Cómo le haces tú para ser empático? Es una pregunta bien complicada. Y yo creo que no hay una sola respuesta. Pienso que cuando yo tomo un caso, trato de entenderlo en todas las dimensiones. O sea, no solamente la parte fisiopatológica, pero trato de entender qué haya más allá. O sea, cuáles son las circunstancias familiares, personales, económicas, incluso que llevaron a un paciente en encontrarse en la posición en la que está. Y de repente, muchas veces un paciente también necesita un poco de, o la familia del paciente necesita un poco de apoyo en esa manera de entender el mundo. Si hay broncas en la familia, si hay broncas de lana, si hay broncas, o sea, a lo mejor, no, a lo mejor yo no le voy a poder prestar para lo del hospital porque no me alcanza, ¿no? Pero a lo mejor, y pues si tienen alguna bronca entre familias, tratar de pues manejar la situación que sea adecuada para todos. Es cansado. Yo pienso que también muchas veces los médicos de repente nos cuesta un poco involucrarnos en esto porque no te creas, si uno termina cansado después de esos casos. Es un poco un peso que de repente pues, te das cuenta que traes un peso enorme por todas las situaciones que pues, tú sabes, ¿no? O sea, no te tengo que contar nada a ti, o sea, tú sabes perfecto. Entonces, de repente un poco pues transmites esa energía a alguien más y eso le permite a la familia cierto alivio. Entonces... en el mejor de los casos, las cosas como intensivista pueden mejorar y si no mejoran, bueno, pues también ayudarlos a que lleven su proceso. Claro, entonces, que eso también es muy importante porque platicando con el doctor Guajardo, él nos comentaba de los cuidados paliativos, ¿no? El estar también abierto como doctor a utilizar cualquier cuidado paliativo o cualquier método que no provoque sufrimiento al paciente. Claro. Creo que también es algo importante no cerrarse a eso, ¿no? O sea, tener la apertura y también la decisión de parar cuando ya el caso del paciente es muy complicado. Porque otra cosa de lo que nos hemos quejado, netas madres, y no me dejarán mentir, es que, a ver, luego ya se está pelando tu ser querido o lo que sea y de pronto... no, pues háganle, opérenlo del cerebro y opérenlo. Y el pobre no se puede ni siquiera mover. Claro. Ya, o sea, está teniendo una calidad de vida que ya no va a poder ni salir de eso y le quieren seguir haciendo cosas. No. O sea, ¿por qué? Sí, no. O sea... mira, mucho es esto de que te lo inculcan desde que eres chiquito, ¿no? Así como que tu obligación con el paciente es pues preservar la vida y tratar de mantenerlo en las mejores condiciones hasta lo último posible. Pero también hay que ser pues sensibles a los deseos del paciente, de la familia. Muchas veces lo que el paciente necesita es descansar, ¿no? O sea, es como que, pues imagínate tener fiebre o dolor o náusea o lo que sea que tengas todo el tiempo durante muchos años y pues la verdad es que las opciones terapéuticas son pocas, ¿no? En ese contexto, pues sí, yo pienso que hay que apoyarle, siempre hay algo que hacer y no necesariamente es... pues hay enfermedades que son incurables, hay que reconocerlo, ¿no? A veces los médicos, pues sí, con esa intención de querer curar y querer mejorarlos. Yo soy intensivista, yo te lo digo, ¿no? O sea, nuestra intención es sacar adelante a pacientes graves. Yo me encargo de eso. Pero también hay un punto en donde pues tienes que negociar un poco con la historia de vida del paciente. Y por eso te hablaba de lo anterior, ¿no? Como, bueno, este paciente que quiere su familiar, que quiere él, cuáles son los deseos que ha expresado a lo largo de su vida. Entonces creo que es algo súper importante, ¿no? O sea, porque aunque el paciente
incluso tú algo que podías proponerle, no sé, una cirugía compleja y que con eso puedas resolver algún tipo de problema. Si él ya no está en las condiciones personales y emocionales y te sugiere que no quiere seguir adelante, yo pienso que es necesario respetar su opinión. Y es importante, pues, ser abierto a esto y decir, bueno, está bien, no te voy a quitar este problema, pero a lo mejor te voy a ayudar a que mientras estés aquí conmigo no vas a tener molestias. Vas a dormir bien, vas a estar tranquilo, no vas a estar agitado, no te vas a estar peleando. Porque pues imagínate que lo último que quieres cuando estás falleciendo es tener dolor, es tener ansiedad. Pues a final de cuentas muchas veces el cerebro no está trabajando bien. Entonces muchos estímulos los encontramos como agresiones. Entonces pues hay que bajar esa interacción entre el medio y el paciente. Hay que ponerle un poquito de calma, que el paciente no se sienta agredido. Si nosotros le queremos cambiar de posición, cambiarle las sábanas, que no le moleste, todo eso, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y hay que respetarlo y hay que aprender a escuchar también. A escuchar también. Y claro, si el paciente no tiene, si él no dejó nada por escrito. Es una situación bien canija. ¿Te pasa seguido? Todo el tiempo. O sea, híjole, es que yo soy muy pro hablar de esto. De hecho, así como en las reuniones familiares, así como, ay, ¿cómo les fue a los hijos? Y así como, no, sí, fui a la playa y tú, fui a osquear y tú, y hablaron de qué quieren, cómo quieren disfrutar de sus últimos días. Y es como, ¿por qué tienes que hablar de esto siempre? Pero la verdad es que, híjole, es un tema, como te decía, a nadie le gusta platicar de esto, pero pienso que es útil. No es necesario hablar de esto todos los días, como yo quizá cuando hace 10 años pensaba que sí, pero a lo mejor, y no sé, pensar en esto pues 1 o 2 veces al año en pacientes mayores de 60 años, a lo mejor vale la pena, ¿no? Muchas veces tenemos muchas broncas y a lo mejor de repente dices, no, pacientes que tienen dolor, dicen yo a mí que no me haga nada si me pongo mal, pacientes que tienen un episodio de depresión clínica, pues a lo mejor y dale chance. O sea, a lo mejor ahorita no nadie puede pensar bien cuando está deprimido. Dale chance y después retomamos el tema y ya está, ¿no? Entonces creo que es algo que primero que nada vale la pena ponerlo en la mesa, platicar de esto como lo estamos haciendo tú y yo. O sea, es algo que es interesante, es padre y también nos da idea de pues qué es lo que quiere el ser amado y cómo le puedo ayudar, ¿no? Si de repente uno quiere ser un poco más estricto, pues hay las leyes de voluntades anticipadas que pues, tú puedes poner ante un notario una declaración donde dices yo no quiero que me intuben. Pues no hay forma de que te intuben si tú no querías. Entonces eso es como un paso más adelante. En la mayoría de los casos con que un familiar responsable, que normalmente tenga toda la confianza del ser querido, puede tomar este tipo de decisiones si tú no estás capacitado para tomarlas. A mí me gusta trabajar de repente con grupos un poco pequeños. O sea, aunque escucho a toda la familia, generalmente hay el tomador de decisiones o los tomadores de decisiones, que son pues los papás, las parejas, y esos son los encargados de tomar las decisiones muchas veces. Y muchas veces también coincide en que esas son las personas a las que se les pues dijo de, no, pues a mí, cuando yo tenga dolor, por favor, Grace, ya no me hagas nada más, ¿no? Entonces es un poco junto con pegado. ¿Y cómo te das cuenta cuando una persona ya se está muriendo? O sea, ¿qué empieza a pasar? ¿Cómo comienzas a identificar cuando alguien ya se está apagando, ¿no? Sea la enfermedad que sea, y te lo digo porque yo de pronto decía... Ahora sí, ahora no. ¿Qué está pasando? No mi hermano en cama. O sea, inclusive semanas antes yo decía, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? ¿O qué? O sea, quiero tener alguna señal o algo. Claro. Me hubiera encantado, o sea, para saber, oye, ya... Nos despedimos, o sea, le llamamos. O qué hablamos, o qué tema hablamos. O sea, creo que, digo, luego uno... Cuando está en esas circunstancias, tratas de buscar información en el internet de cuáles son los primeros síntomas para darte cuenta que ya esa persona pues igual y no está tan bien y entonces igual y debes de estar más cerca. O sea, ¿tendrías algunas tips, características, sugerencias de cuándo un paciente ya se está su lucecita apagando? Es que
depende un buen del contexto y no te puedo decir una respuesta tan plana como cuando digas, pues cuando la pupila derecha se disminuye de volumen, pues ahí ya, ¿no? La verdad es que depende del caso y depende de las situaciones que lo llevaron a mantenerse ahí. Y es bien difícil porque muchas de las situaciones que hace, por ejemplo, 10 años consideramos que eran terminales, a lo mejor y ahora 2-3 días en terapia intensiva y las cosas mejoran. Entonces, nunca es tan fácil, incluso para nosotros que nos dedicamos a eso constantemente. De repente dudamos sobre si lo que estamos haciendo tiene algo como un objetivo pues definido. Yo pienso, o sea, como doctor te puedo decir que la mejor forma de darte cuenta es viendo la evolución constantemente. O sea, si yo veo a un paciente y lo veo ahorita, pues a lo mejor este paciente me está diciendo muchas cosas, pero me dice más cosas si yo lo veo por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, si lo veo pues cada día o cada tercer día, etcétera, y veo su mejoría o no, ¿no? Esa puede ser una forma. Respecto a cómo, o sea, de repente si buscamos datos en internet es brutal porque es, o sea, si es complejo de repente para los médicos que estamos muy pendientes de eso, buscando en la red es bien complicado porque seguramente van a venir como ideas muy generales sobre un tema que es muy complicado. Y sí, tú puedes notar que pues, a lo mejor el paciente está respirando distinto o que su frecuencia cardíaca baja, pero no necesariamente eso quiere decir que las cosas ya sean definitivas. Entonces, mi opinión es que vale mucho la pena apoyarse de un profesional siempre en esos casos. Sí, si empiezas a ver que evoluciona y qué tal, o sea, igual, pero luego los profesionales como que tampoco dicen, ¿no? O sea, como que yo lo que vi un poco en mi caso personal, como que nunca se dijo, oiga, este rollo está crítico, ¿no? O sea, fue como, no, pues sí, se puede mejorar y sí. O sea, yo hasta el final fue que escuché, ya esto está complicado, pero yo veía que lo de mi hermano evolucionaba. O sea, el primer año bien, más o menos, el segundo ya empecé a ver como que iba avanzando esto. Sí. Pero siempre los doctores decían, no, pero bien, oye, seguimos. Entonces yo era como, wow. Pues mira, también un poco como doctor, pues siempre quieres que tus casos sean de éxito. Entonces, siempre, generalmente los doctores son gente que pues trabaja muy duro. Los médicos que estuvieron atendiendo a tu hermano son los mejores médicos del país, literalmente. Entonces, pues decir en algún momento, no, pues yo creo que ya no. Pues cómo no, o sea, si es mi hermano y lo quiero mucho y yo quiero que viva mucho tiempo más. Entonces, de repente, presentar ese panorama no es tan sencillo ni para el familiar ni para el paciente. Entonces, pues la muerte como la vida es un proceso. Entonces, normalmente es algo que sabemos que vamos a llegar ahí y el médico pues lo tiene que plantear, ¿no? Lo tiene que plantear que es una posibilidad real que puede ocurrir en cualquier momento, pero las probabilidades es que ocurran de un determinado periodo de tiempo. Para enfermedades terminales a lo mejor el pronóstico está en 1 o 2 años, dependiendo del caso, no lo sé. Entonces algo que pues sí tenemos que tener en mente. Si rebasa las expectativas, bueno, perfecto, abrimos una botella de champán, ¿no? Acompañamos. Claro, y eso creo que es algo que vale la pena. Creo que todos tenemos duelos distintos y vale la pena respetar cada duelo, pero sí, a mí en lo personal me queda así como hoy yo tengo que decir, tengo que vivir y disfrutar mi vida, ¿no? Porque me puedo pelar mañana, puedo salir y me pueden atropellar. O sea, nadie sabe lo que te pueda llegar a pasar. Pero si si un familiar o tú tienes una enfermedad terminal, o sea, o una enfermedad no terminal, pero grave, o sea, grave, por lo menos que consideres que hay una probabilidad de que te puedas morir. Claro. Y que vivas ese proceso, por lo menos dentro de lo que se pueda, de la mejor manera posible, con cuidados paliativos, igual uno, y aparte tratando de salir o tratando de disfrutar en destellos lo que puedas, porque pues también si hay dolores muy graves y cosas de esas, pues se complica la situación. Claro, totalmente. O sea, pienso que, o sea, si yo voy a la peluquería es posible que el barbero de repente, pum, me da un navajazo. O sea, es una posibilidad. Hay riesgos para todo, ¿no? O sea, un paciente que está hospitalizado, aunque hay una posibilidad mínima de que algo salga mal, hay una posibilidad.
Entonces, a veces conocer nuestros chances nos permite tomar algunas decisiones. O sea, a lo mejor y digo, pues si quiero recibir este tratamiento o este tratamiento, esto me permite vivir bien, pues a lo mejor y 6 meses me voy de viaje, me voy a mi casita en la playa y ya está. No, a lo mejor no necesito más. O a lo mejor y yo quiero intentar, porque es mi decisión y soy libre de tomarlo, pues intentar vivir 3, 4, 5 años más, lo que mi cuerpo me dé. Entonces es una situación ahí que pues sí, depende de cada organismo. Es interesante. Pienso que hay que siempre pues respetar el principio de individualidad, ¿no? O sea, yo qué voy a saber qué quieres si no te pregunto. Entonces, a partir de la comunicación es como algo básico. Entonces, por ahí va. ¿Y cómo vives tú el duelo? El duelo de las personas que se te van, que se te van muriendo. ¿Pacientes o personales? Pacientes. Híjole, a lo mejor no debería de como decirlo tan abiertamente, pero sí me pega. Sí me pega. Me pega más de lo que yo quisiera, ¿no? O sea, sí es una situación que de repente, y pues no hay más. O sea, tienes que trabajarlo, tienes que preguntarte, tienes que hacer un análisis de lo que pasó. Obviamente yo quiero que mis casos sean exitosos y pues para que mis casos sean exitosos es o que el paciente sale del hospital bien, o si no logró salir bien, al menos estuvo acompañado y fueron las cosas de una manera ordenada y como a él le hubiera gustado. Entonces solamente esas son las dos posibilidades para que sean casos exitosos para mí. Cuando un paciente fallece, pues hay muchos casos que te pegan más que otros. Hay unos pacientes con los que haces más interacción o los conoces de más tiempo, o te llevas muy bien con la familia o lo que quieras, o te identificas, ¿no? O sea, de repente una vez falleció un paciente, los hijos eran jóvenes y su mamá era la paciente. Y a mí me recordaba mucho a mi mamá, imagínate, ¿no? Claro. Entonces me deprimí un par de semanas. Pues haces ejercicio, tratas de comer bien, te tratas de cuidar tú y sales adelante, ¿no? Sí tienes que ser resiliente, esa es la verdad. No voy a decir que es así como, no me pega nada, ¿no? Claro. Creo que parte de la comunicación es también la empatía. Y si no te pones en los zapatos del otro, pues no puedes entenderlo. Es el riesgo que tenemos, ¿no? Pero, perdón, si cambiamos la manera de ver la muerte, o sea, la forma de ver la muerte, tal vez eso podría ayudar a ver la muerte de manera distinta, ¿no? Claro. Creo que como tú lo canalizas es bastante bien porque es, oye, pues si sale, ya salió. Pero si ya no sale, por lo menos que sus últimos días sean lo máximo del mundo. Claro. Y así como el bautizo es una fiesta, claro, que la muerte sea como esa despedida, honrando los recuerdos y honrando, ya sabes, de la mejor manera a ese paciente que se va a extrañar físicamente, claro, pero que tú sabes que siempre va a vivir en ti. Totalmente, totalmente, Graciela. Creo que es algo muy importante. O sea, de nada sirve como estar ahí como 6 meses intubado para que al final te mueras y, ¿no? O sea, es como, no estás honrando la vida del paciente. Hay muchos casos que se quedan así. Es complicado porque creo que mucho depende de cuando estás inconsciente y ya no puedes tomar decisiones por tu propia cuenta, depende mucho de la interacción con la familia. Y algo que comentábamos previamente era sobre la necesidad de hablar esto con tus seres queridos. Muchas veces nosotros en Latinoamérica, quizá en algunas otras partes del mundo menos, es como que decimos, vamos a dejarlo fluir. O sea, sí hay que dejar fluir las cosas. Yo soy totalmente partidario de esto, pero hay que dejar fluir las cosas responsablemente. Es decir, si nunca hablaste de esto, alguien más va a tener que resolverlo y alguien más va a tener que tomar las decisiones difíciles. Y es probable que esas decisiones las tengan que tomar en un momento de ansiedad, de miedo, de dolor. No sabes qué va a pasar el día de mañana. Entonces es una manera responsable de que pues, las cosas se den la mejor manera posible. O sea, con eso no te garantiza, sí, todo va a estar padrísimo y va a ser en una cama de rosas y yo voy a estar con luces bonitas y pues es difícil, ¿no? Eso nos gustaría a todos. La verdad es que no siempre se puede, pero sí a lo mejor las condiciones lo más parecidas a las que con las que te sientas cómodo, ¿no? Y en ese sentido, pues que sea sin dolor, que sea sin ansiedad, creo que esas son las cosas básicas que pues pueden ayudarte.
Pero si no lo hablas, si tú no me dices, ay, bueno, pues a lo mejor a mí no me gustaría, pues es que me intubara, no me gustaría que hicieran resucitación cardiopulmonar. Sí. ¿Por qué no me gustaría? Esa es mi decisión. Ah, bueno, pues yo como tu tomador de decisiones, pues aquí está, papelito en mano. Y si lo quiero hacer como aún más efectivo, pues existen los medios para hacerlo. Entonces, y al tratarse de niños, las decisiones las toma el padre. El padre, pero al tratarse de niños, por ejemplo, ¿tú ves casos de niños? No, como es un poco complicado. Como anestesiólogo sí he llegado a ver casos de niños y también estoy familiarizados con ellos, pero no es mi área de expertise. Para eso hay pues médicos de terapia intensiva pediátrica, pero es bien complicado. O sea, porque si a ti y a mí nos da una gripa, o sea, nos recuperamos en 3 días y así como que pum. A ellos les da una neumonía y en 2 días ya están como sin nada. O sea, los niños recuperan de una manera bien importante. Entonces, de repente, los niños como que esta posibilidad de limitación de cuidado es un poco mucho de la expertise del médico. O sea, el médico sí tiene que ver que las cosas ya es una catástrofe que no se puede reparar por ninguno de los medios. Y también entendiendo que los niños tienen la capacidad de mejorar que las personas adultas no tenemos. Entonces es un poco más difícil tomar la decisión y además los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Como comentábamos hace rato que pues es... Para un padre es complicadísimo perder un hijo. Imagínate un hijo chiquito menor de 2 años. Sí, no. ¿Y cómo doctor, yo sé que está con muchísimos trabajo, pero me gustaría preguntarle, digo, yo sé que no es difícil hablar de estos temas y encuadrar, como dice así, como un pie a pa, sí, porque cada caso es diferente. Claro. Pero en general, ¿cómo podría usted, desde su ámbito de médico, recomendar, ¿no? ¿Cómo soltar o dejar ir a esa persona, a ese ser querido, sea un niño, sea un adulto, sí, sea un viejito? ¿Cómo recomienda? Sí, pues yo, no como médico, sino como persona, pienso que la muerte es el ejercicio máximo de aprender a soltar, de aprender a dejar ir. Entonces sí se necesita haber tenido cierto trabajo previo para enfrentarte al reto máximo. Pienso que sí, no hay nada que te prepare de una manera plena para la muerte de alguien querido, pero a lo mejor y sí tratando de mantener como tus asuntos en orden, como pues el amor propio, la confianza, la seguridad. Todo eso te ayuda mucho cuando te enfrentas a una situación así. Pienso también que es súper importante, pues sí, pensar en eso, pensar que es algo inevitable, pensar que es algo que nos va a ocurrir a todos, que la comunicación es importante, que haya este tipo, no es necesario que lo hablen cada vez que ven a sus papás, ni cada vez que, ¿no? Pero pues sí, de repente, oye, pa, pues a ti, ¿tú qué has pensado de este tema? ¿Cómo te gustaría que te tratáramos? O sea, por ejemplo, yo con mi mamá, sé que a mi mamá no le gustaría ser intubada, pero mi papá a mí me gustaría agotar las acciones terapéuticas en la medida de lo razonable, ¿no? O sea, si él sí le gustaría. Mi pareja, por ejemplo, ella es médico también y odia los hospitales. Entonces sé que, por ejemplo, a ella no le gusta tanto ese tipo de exposición a ese tipo de factores. Entonces, más o menos yo lo tengo así como considerado. No quiere decir que sea la manera perfecta. No hay una sola manera. Cada quien, pues, tenemos relaciones diferentes. Pero creo que eso es de alguna forma lo que nos ayuda un poco, ¿no? Como tenerlo trabajado un poco a manera personal. También expresar qué queremos nosotros y también expresarlo, o sea, y escuchar lo que quieren nuestros seres queridos. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, antes de que le deje un mensaje a la gente que nos está escuchando en La Neta Madre, ¿usted cree en el alma? Es una pregunta súper compleja y mi respuesta a lo mejor sí no es un poco decepcionante. Pienso que después de la muerte ya no hay más. Pienso que se acaba ahí nuestra existencia, se transmutan nuestras moléculas y nuestro estado físico cambia a otro tipo de estado.
la materia se modifica y las cosas que nos hacen inherentemente humanos siento que ya no están ahí. Entonces eso es súper doloroso como asimilarlo, es triste pensar eso, pero es una invitación también. Es una invitación a hacer que cada día sea muy valioso. Es una invitación a decir, tengo esta oportunidad para vivir esta vida el día de hoy, tengo esta oportunidad para rodearme de mis seres queridos, a apapacharlos, a ser apapachado y tengo que aprovecharlo. De repente el día de mañana no sé si voy a estar aquí. ¿Cuándo muere un cuerpo? Pienso que la línea divisoria entre la vida y la muerte no es tan clara como pensábamos. Nosotros históricamente es como, el corazón deja de latir. Ha habido un montón de casos en donde hay recuperación de la conciencia o de los signos vitales momentos después de eso. Pero más bien creo que es a nivel neuronal el tema. Normalmente cuando un cerebro se va apagando, se van secretando diferentes neurotransmisores que permiten que la actividad vaya siendo cada vez más despacio, más despacio, más despacio, hasta que después, pues silencio. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta información tan valiosa y no sé si quisiera decirle algo a la gente que nos está viendo. Nada, pues disfruten mucho su día de hoy y el resto de sus días, vivan la vida y les mando un abrazo y un saludo. Que estén muy Maravilloso, Doc. Pues qué buena entrevista. No se olviden suscribirse al canal y ver toda la información tan interesante que estamos enseñándoles sobre los duelos, sobre las pérdidas y hablemos de la muerte. No tengamos miedo de hablar de ella, al revés, normalicémosla porque todos nos vamos a morir y mejor vivamos nuestra vida al 100%. Muchos besos a todos y a todas. Bye. Gracias, Graciela. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.